¿Sí? En esta imagen se ve mejor. ¿Ya? Se forma en el plexo coroideo, que son estas células cuboidales especializadas que se encuentran entre los ventrículos laterales y también una porción del tercer ventrículo. Ok. Y esta selectividad, que es un ultrafiltrado, ¿cierto? ¿A qué se debe? ¿Qué características tiene que se genera este filtrado o esta selectividad? Em, por lo que leí, estas células también tienen como microvellosidades entre la fenestración que ocurre entre las células y la sangre en sí, donde también participan algunas enzimas como la anhidrasa carbónica y producen un transporte activo de estos analíticos. Por una parte, ¿cierto? Pero hay primero, se selecciona por tamaño, ¿no? Sí, Ah, y más o menos tú puedes decirnos, por qué, hasta qué corte, ¿recuerdas más o menos? el corte del tamaño. Sí, más o menos. Patricio, disculpe, ¿Sí? un poquito. Quizás lo que el profesor te está consultando y que esto es un análogo, si uno lo ve, a lo que vimos en la función renal. Estamos empezando y terminando más o menos con un mismo tipo de examen, un líquido diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué es porque tú hablas de que hay una barrera hematoencefálica? Yo creo que ahí Claro. parte ¿Qué el punto. ¿Qué es la características barrera tiene? hematoencefálica? ¿De qué está compuesta? ¿Cuál es su selectividad? Eso es lo que interesa aquí en esta formación de este ultrafiltrado. ¿Por qué lo digo? Porque tú hablas que el fluido cerebroespinal, más que el Mm, líquido cefalorraquídeo, recordar que ya eso es una terminología antigua, el fluido cerebroespinal, al igual que la orina, es un ultrafiltrado. Y al igual que la orina, también tenemos una membrana, pero acá esta se llama barrera hematoencefálica. Yo creo que eso es, porque ahí cuando tú dices qué tamaño, pero ¿por qué ese tamaño? claro. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Mm, Porque tú la nombraste varias veces, Mm. pero ¿qué es una barrera? ¿Es algo invisible? ¿Existe? ¿O es un epitelio? ¿Está formado por quién? ¿Es la comunicación entre algo? ¿Qué es la barrera hematoencefálica? sí, el plexo coroideo forma una pequeña porción de esta barrera. Por lo que entendí, esta barrera está formada por células ependimarias que son las encargadas de realizar esta selectividad de los analitos que entran hacia el líquido o también los analitos de desecho, que es lo que cubre al cerebro, y está fuertemente ligada entre las meninges, sobre todo el espacio subaracnoideo, con granulaciones aracnoideas. Ahí yo no sé si pudiese clarificar un poquito más o ser un poquito más esquemático, Patricio, para que tus compañeros también le quede claro, porque por ejemplo tú tienes un capilar o una arteria, ¿cierto? Y esa arteria va a estar rodeada por otro tipo de células que van a estar formando esta barrera hematoencefálica, ¿o no? ¿Sí? ¿Recuerdas cómo se llaman eso? Mm, no solo leí células ependimarias, y, También tiene, hay cierta conexión con células, ¿no es cierto?, de los pericitos que van a estar también formando o esta unión estrecha que tú también mencionabas, ¿cierto?, que van a ir determinando ciertos pasos de algunas moléculas y otras no, ¿no? Los pieles de astrocitos también están por ahí también formando parte de esta estructura. Porque, claro, como bien mencionas, hay ciertas difusiones, ¿no es cierto? Hay algunos transportes activos, pero hubiese sido genial que hubieses puesto alguna imagen de esta en particular. No sé si la viste como tal. no, Pero también ahí es no, importante cuando tú hablas del plexo coroideo, ¿qué es un plexo? ¿Por qué se llama plexo coroideo? ¿Qué características tiene? No sé si buscó algo, porque hablamos aquí, muchas veces lo miramos aquí, plexo coroideo, ahí tiene, es producido por el plexo coroideo. ¿Qué es un plexo coroideo?
El plexo coroideo es un epitelio formado por células cuboidales especializadas, eh, las cuales contienen microvellosidades ¿Ya? que participan en esta producción del líquido cerebroespinal. Ya. Y lo otro importante es que está recubierto no solamente por vasos sanguíneos, sino también por conexiones con vasos linfáticos, ¿no? Eso es una de las características que tiene estos plexos, ¿no? Así que, y ahí como creo que es un epitelio que dice cuboidal, altamente especializado, y eso es importante porque cuando nosotros hablamos, que una de las cosas que me extrañé aquí, hay tipos de células que nosotros podemos reconocer en este líquido, ¿ya? Entonces, cómo su celularidad es baja, es alta, qué tipo de células, para que nosotros, dentro del examen, por eso, porque el título del desarrollo de esta presentación se llama Análisis del LCR, por lo tanto, ¿cuál es el análisis que nosotros vamos a hacer en el laboratorio? Creo que quedó al debe con algunos puntos aquí que vamos a revisar. En cuanto a células, Ujú. se encuentran, pero no es mayor a 5 células por microlitro, es ¿Y de qué 0 a tipo de 5. células? ¿Qué características tienen esas células? Porque si usted me dice un Como epitelio cuboidal, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo son sus núcleos? ¿Cómo son sus células? Para poder, porque así cuando yo leo esto, tengo que imaginarme que es un cuboidal. No, no sé si usted, todo el mundo o todos sus compañeros entienden si vamos a tener, porque solamente se está refiriendo que hay células cuboidales, podríamos tener células del sistema sanguíneo en el líquido cefalorraquídeo o no. sí, a eso me refería que pueden haber eritrocitos o leucocitos en diferentes estadios, pero no mayor a 5 células por microlitro. Ya, y epitelio propio del cerebro, ¿no? Mm, También podrían encontrarse algunas células mm, descamativas, y tenemos que saber reconocerlas cuando hagamos el análisis. Bien. Sí, Patricio, que tú aquí estás hablando sobre la formación de este líquido, tú me pudiese decir qué moléculas podrían difundir em, o podrían pasar por simple difusión por esta barrera hematoencefálica. eh, Se hablaba que nutrientes como las vitaminas pasaban libremente. Eh, eh, Aquí para- es de naturaleza lipídica, ¿o no? em, sí, no lo definía muy bien, pero ¿Y cuáles crees tú podría- que necesitan de transportadores? em, em, por ejemplo, para el agua existen las acuaporinas, para los electrolitos como sodio, magnesio y cloruro hay transportadores pasivos o activos. ¿Y para la Sobre, glucosa, por ejemplo? eh, También un transportador activo. Claro, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, como dice la profesora, en general, claro, tú muestras bien aquí, pero hubiese sido interesante el centrarnos, porque también hay unión estrecha, ¿cierto? Hay una estructura en particular que es la que define precisamente la barrera hematoencefálica. Pero sí, bien, si quieres continuamos. Bien. Acá también, yendo un poco, tú hablas que hay electrolitos como el sodio, el magnesio, el cloruro, que se pueden encontrar, tenemos el bicarbonato, la glucosa, la urea, y alguna enzima u otro compuesto que pudiera parecer que no los colocas ahí, pero que son de importancia. ¿Alguna enzima? Em, Encima solo leí sobre la anhidrasa carbónica que participaba en la producción, pero en el líquido en sí No. no, Bueno, yo no creo que lo averigüé. vieron dentro cuando se habló de la creatinquinasa, si ustedes se acuerdan, la creatinquinasa tenía distintas isoenzimas, la CKMM, la CKMB y la CKBB, que su origen era el cerebro, el Claro. brain, por eso es bebé. Ahí también tenemos otra enzima que
Por eso les digo, nunca desagreguen la información que recibieron o que vieron en algún momento, porque eso nos está diciendo que estamos entendiendo que hay enzimas que sí, y son enzimas que se secretan. Por eso decíamos que la bebé no intervenía en la determinación de la creatinina CMB, porque era tan poco el contenido, porque se encontraba a nivel del cerebro, ¿ya? Así que podemos encontrar enzimas. Y acá esto de menos un elemento que es fundamental y que se mide mucho, es el lactato. ¿Ya? Así que el ácido láctico es uno de los elementos que se miden con bastante frecuencia, se solicita en el líquido dentro de las mediciones. ¿Ya? Así que eso como para que lo tengan claro también. Bueno, el bicarbonato también, faltó aquí haber visto, ayer vimos la presentación de cómo se llegaba este bicarbonato en cada una de estas células, las células ependimarias, las células del epitelio cuboidal, cómo se hacía este transporte. Pero es importante que tengamos en cuenta que estos elementos. Pasemos a la siguiente, Patricia. Bien, aquí usted habla de esta función, claro, que tenemos de apoyo, de amortiguación, de hemostasia. O sea, el líquido tiene una importancia, vemos en el mismo apoyo de esta reducción del peso en el fenómeno de la flotabilidad que le ocurre al cerebro. ¿Ya? Pero, la nutrición, dice, contiene glucosa, proteína, lípido y electrolito. De estos aportes nutricio para el cerebro, ¿cuál es el más importante? La glucosa, Ya. ¿Por qué? porque es el principal combustible del sistema nervioso central. ¿Por qué? Em, Porque las células no pueden sacar energía de otro tipo de compuesto. ¿Y qué hacen? ¿Cómo la obtienen? ¿Por qué proceso? Por la glucólisis. Ya, entonces la célula cerebral o el cerebro es altamente glicolítica, su tasa es muy alta, glicolítica, ¿ya? Eso es importante. Y ahí, profesor, no sé si usted quiere preguntar algo de esto o pasamos a la siguiente. Sí, no, la que sí, porque en realidad está bien, la tablita está bien descrita, Mm, ¿cierto? Básicamente mm, la principal función del líquido, así que sí, podemos sí. hacerlo. Pasemos a la siguiente. Quiero preguntar. Bueno, aquí hablaste de los requisitos de la toma de muestra. Después voy a volver a esto. Avanza un poquito. Ya. Bueno, la pregunta, retrocede un poco, Patricio, para ver. La anterior. ¿Anterior? Sí, sí, colócame la anterior nomás, sí. Sí. Lo que pasa es que acá, dentro de los elementos que tú describes, porque tú dijiste, la glucosa, hablaste de ciertos valores de referencia. Tú dijiste 60 miligramos, 70 por ahí más o menos cuando hablabas de los valores de referencia de la glucosa. ¿Es tan así la glucosa o hay otro parámetro o algo importante que nosotros tenemos que considerar al momento de procesar una muestra del análisis de líquidos cefalorraquídeos, fluidos cerebroespinal? Lo que leí es que la glucosa en el líquido cerebroespinal se encuentra aproximadamente entre dos tercios de la cantidad que existe de glucosa en plasma, pero no Eso es leí súper sobre... importante. Es que más que Mm. decir, si bien pueden aparecer rangos, es importante que tengamos en cuenta eso, que la glucosa, nosotros tenemos sí o sí tener una determinación de la glicemia de ese paciente antes de poder sacar una conclusión de si la glucosa está aumentada o disminuido. Porque podríamos tener un paciente diabético, ¿ya? Que usted tiene una glicemia alta y vemos que medimos en el líquido y en el líquido aparece normal, pero a lo mejor está baja respecto a su glicemia. ¿Ya? Eso es súper importante, por lo tanto ahí cuando vamos a hablar si hay consumo o no de la glucosa, porque en algunas patologías asociadas a alteraciones del líquido cerebroespinal o fluido cerebroespinal, usted habló de la disminución de la glucosa en este líquido. Por lo tanto, más que hablar de, como dijimos, es altamente glicolítica, pero cuando hay ciertas afecciones, esta glucosa puede disminuir aún más. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, de esos 2 tercios, alrededor es un porcentaje, no sé si el profesor ahí me puede... Sí, sí, entre un 60%, 60 o 2 tercios, como dice igual Claro, Patricio, pero pero eso es sí, es importante. cierto, hay que tener en cuenta la glicemia para poder determinar la glucorraquia, al momento de determinar Exacto. la glucorraquia.
Exacto, para poder interpretar. Eso es lo más Exacto, importante, para la exacto. interpretación, porque nosotros podemos hacer la glucorraquia sin ningún problema, la hacemos en el laboratorio con un kit para determinar glucosa y vamos a tener la glucorraquia. Pero la interpretación siempre Sí. va a ir acompañada de una glicemia, para ver si hay o no disminución, si hay o no consumo de la glucosa o alguna alteración. El profesor preguntó algo súper importante, si esta barrera hematoencefálica tiene alguna selectividad, ¿qué elementos pasan con más facilidad? Y se lo pregunto porque tienen que haberlo visto en otra materia, que algo que se pueda depositar en el cerebro. Algo con lo que hay que tener precaución. Exacto. ¿Cuál es su selectividad? ¿Qué pasa fácilmente? ¿Qué difunde fácilmente? Vitaminas, algunos electrolitos. ¿Todas las vitaminas? eh, no investigué eso. Incluso el profesor lo dijo, lo nombró. Mm. Hay vitaminas de distintos orígenes, ¿o no, Patricio? Sí. Entonces, ¿Cuáles ¿todas las son? vitaminas? Si tú tienes la vitamina E y tienes la vitamina C, ¿cómo las clasificas? Porque ahí hay una clasificación al tiro. Ya la hemos visto otras veces, desde el semestre pasado. Y ahí va de nuevo la pregunta, ¿cuál es la selectividad? ¿Qué elementos atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica? ¿Cuál es la naturaleza de esos compuestos que les permite difundir fácilmente? De naturaleza Gracias, lipídica. Valentina. ¿Ya? Valentina ahí nos aporta, dice que la bilirrubina traspasa la barrera hematoencefálica, por eso debe tener cuidado con este elemento. Sí, la traspasa. ¿Y qué característica tiene la bilirrubina como molécula? ¿Es fácilmente soluble? ¿Es hidrosoluble la bilirrubina o no? ¿Eso se solubiliza muy fácil o no? ¿O no eh, necesita nada? ¿Qué recuerdan? Tiene que ser transportada, especialmente. Ya, la matriz liposoluble. Una de las características que tiene de selectividad la barrera hematoencefálica es que deja pasar los elementos que son de naturaleza apolar, ¿ya? Claro. O que no necesitan, son fácilmente difunden. Y una de las complicaciones que tiene, por eso decíamos, la bilirrubina atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, se deposita en el cerebro y tienen que haberlo visto en la materia con el profesor. Se produce este Kernicterus, ¿ya? Estos depósitos que son muy tóxicos para el cerebro. ¿Ya? Así que, por eso insisto, no desagreguen lo que veamos con otra materia, porque podemos aplicarlo. Toda la materia es aplicable. Proteína, todo se puede, porque al final todo va a afectar a distintos órganos. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Bien, lo primero, la toma de muestra, Patricio, ¿quién la hace? Porque nosotros hemos visto que la toma de muestra puede estar, hasta incluso nosotros podemos tomar otros tipos de muestras, nosotros como profesión, como tecnólogo médico, podemos tomar estas muestras. Aquí, ¿a quién recae este tipo de muestra? En lo que investigué siempre recaía en un médico Ya, profesional bien capacitado. ya, porque aquí hay un proceso y el puesto de requerir un consentimiento informado, tal como está ahí, porque es un riesgo, ¿ya? Si vemos ahí, hay que atravesar se atraviesa desde la columna hasta llegar a este canal donde está el líquido, ¿ya? Así que eso es una de las características bastante importantes, y la toma de muestra, todos estos requisitos, dónde, en qué vértebra entrar, todo esto. Dentro de los líquidos dice, se mide la presión del líquido, ¿ya? Porque, y aquí faltó haber colocado cuáles son los valores de presión de este líquido, porque uno puede decir, nosotros conocemos la presión arterial, son valores similares a una presión arterial que tenemos en el brazo de un paciente a este líquido. Interesante haber puesto esas presiones, porque cuando hay variaciones de presión, a veces se tiene que suspender o no se puede tomar simplemente el líquido, ¿ya? Ahí hablas dices que se recoge entre 1 y 2 ml de LSR tubos secos. ¿Por cada tubo 1 a 2 ml?
¿A eso se refiere? Sí, ¿O es en total? que no, en cada tubo estéril. Ya. O sea, Incluso, incluso dígame. para otra, incluso si se requiere para citología o bacteriología, puede ser más, entre 2 a 4 ml, pero el máximo es 4. Ya, pero la realidad es otra. A veces llega mucho menos de lo que aparece en la teoría. Nada va a depender de la situación. Imagínate, Sí, un claro. paciente pudiera tener un tumor cerebral o pudiera tener cualquier afectación, una hernia o algo que se, por lo cual uno entonces va a dejar de salir este líquido, ¿ya? Así que hay que tener variaciones que vayan ocurriendo durante la toma de muestras, cómo se siente el paciente también, si tiene alguna complicación dentro de la toma de muestra. ¿Ya? No es una toma de muestra muy fácil, no es como la que nosotros tenemos, estamos acostumbrados a una muestra venosa, ¿no? Que es la más clásica. Profesor, no sé si usted quiere Sí, preguntar algo. Patricio, si te llegase una muestra de líquido cerebroespinal con, no sé, medio ml, eh, y aquí dice que entre 1 y 2, ¿tú la rechazarías? ¿Pediría nueva muestra o más muestra? Igual depende de dónde, hacia dónde se envía, porque, por ejemplo, para un examen bioquímico, eh, el rango puede ser entre 0,5 a 1 ml. Pasa la siguiente, Mm. pasa la siguiente. Sí, es que, ¿sabes qué? A mí me llamó mucho la atención este criterio de rechazo. Este criterio de rechazo que usted colocó Menos aquí de 1 abajo, ml que está ahí. de dónde lo sacó? ¿De algún manual? ¿De algún laboratorio? ¿O de lo que Eh, estaba en internet? No sé. sí, lo saqué de un manual, pero me faltó especificar que para alguna área no es para todas las áreas. Ya. Es que, ¿cuál es el asunto? Que el líquido, si bien aquí usted tiene los tubitos, que hubiera sido interesante que lo hubiera puesto cuando colocaba en análisis físico, porque al igual que el examen de orina, el examen de LCR tiene los mismos pasos, tiene un análisis Mm. físico, tiene un análisis químico y tiene un análisis microscópico que se hace en el área de química. Entonces, eso antes que vaya a otras áreas, en química tenemos que informar, tener todos esos resultados. Así que es importante. Lo otro que le decía el profesor, si nos llega una muestra de 0,5 ml, vamos a tener que procesar esa muestra. Aunque en alguna parte usted dijo que no enviar el primer tubo a bioquímica. Yo le puedo decir que yo he visto que llega un tubo. Y si era el único, aunque la teoría dice 4, pero pudiera darse que a ese paciente solo se consiguió sacar un tubo. ¿Verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado con esta información porque vamos a quedar como con la impresión de que si viene el primer tubo, no va a ser. ¿Y por qué tú dices que no hay que enviar el primer tubo a bioquímica según la información que tú encontraste? Era porque el primer tubo podía tener señales mm, em, al realizar la punción, podían quedar como trazas o células eritrocitarias por la punción. ¿Y usted no puede trabajar si tiene eso en el medio, en bioquímica? Y lo otro, usted dice al realizar la punción, pero ¿cómo sé que esa hemorragia de la punción y no es una hemorragia cerebral? Sí, sí, es un gran detalle, ¿eh? Así es que era mayoritariamente para eso, para no confundirse si era hemorragia o... Ya, pero por ejemplo, nos llegó un solo tubo, viene el tubo 1, y viene con ese volumen que usted coloca en el tubo 1, y ese tubo es para determinar todo lo que hay que hacerle en el análisis. Al paciente se complicó dentro de la extracción y no tenemos más muestras. ¿Cómo procedemos? ¿Qué haría usted? ¿En qué orden lo haría? ¿Cómo se tendría que procesar? en el área de bioquímica, ¿cierto? No, en todo, hay que hacerle En todo todo. este líquido. No hay más tubos.
Empezaría por diluir la muestra ¿Por qué? para tener más muestras, ¿no? No, usted no puede diluir la muestra a priori si usted va a diluir la muestra solamente si le falta, pero usted Mm. tiene ese tubo y ¿cómo lo ordena? Porque aquí hay que pasar por varias áreas. ¿Cuáles son las áreas que tiene que pasar un líquido Si tiene cerebral? poquito, tiene que priorizar, ¿o no? Ujú. Qué priorizaría usted pensando en En las comenzar a patologías que consultar? tiene el paciente. Claro, claro, y en las distintas áreas por las que tiene que pasar la muestra. En, en primer lugar sería el área hematológica. ¿Por qué? En- Mira, escúchame un poquitito, Patricio. Cuando el paciente se hace una toma de muestras de un LCR, ¿en qué condiciones, de qué se está sospechando? ¿Qué pudiera tener? Porque a diferencia de una prueba, de una muestra sanguínea, es fácil tomarla, pero someter a un paciente a una muestra o una punción lumbar no es tan, ni es agradable, ni está exento de complicaciones, tiene más complicaciones. Pero de todo lo que tuviste de la aplicación clínica de esto, ¿de qué se puede estar sospechando? De hecho, piensa principal- en el mismo tipo de tubo en el que se toma la muestra. Mm. Principalmente se sospecha de una afección al sistema nervioso central. ¿Y qué afecciona al sistema nervioso central? Mm, como Lo digo porque como usted lo colocó dentro de la aplicación clínica. sí, como algunas enfermedades por infecciones bacterianas, virales. Ya, ahí usted Eh, lo dice, por infecciones bacterianas, virales. O sea, estamos hablando de meningitis. Principalmente está dado por las meningitis. Y para estudiar una meningitis, ¿dónde lo hago yo eso? ¿En hematología? no en bacteriología. Ya. Por lo tanto, como le decía el profesor, hay que priorizar. Si a nosotros nos llegara un tubo o dos tubos o un tubo con muy poco volumen, hay que priorizar. Y lo primero, como dice el profesor, fijarse, los contenedores son estériles. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer para optimizar esa muestra es enviarla al área microbiológica, para que ahí se haga el sembrado. Sembrar y hacer el cultivo y hacer el gram y hacer todo lo que tiene que ver, porque si nosotros lo llevamos a otra área, hematología, y lo destapamos, perdemos inmediatamente la esterilidad y Claro. corremos el riesgo de que se contamine en la misma área y nosotros después le digamos al paciente que tiene bacterias y en realidad no tenía bacterias, sino hubo una contaminación. ¿Me doy a entender ahí, Patricia? Sí, Ya, entonces esas son una de las cosas que ustedes tienen que tener, porque vamos a contar, la teoría dice mucho, vamos a tener 4 tubos, nos va a llegar un volumen alto, pero a veces no ocurre eso, a lo mejor no llega un tubo, y ahí en ese tubo solamente logró sacar los 2 ml, ¿ya? Porque después el paciente ya algo Mm. pasó, se movió el trocar, un montón de cosas que puede suceder durante el paciente se movió, aunque el paciente no se tiene que mover, tiene que tener las piernas afectadas, pero cualquier cosa que pueda ocurrir dentro de esta, lo que se está tomando. Ahora, lo otro que nosotros hablamos, ya tomamos esa decisión, eh, dijimos, yo les decía, tenemos un paciente que pueda tener una hemorragia cerebral o tú hablaste que a lo mejor tenía coágulo. ¿Cómo diferenciamos eso? perdón, ¿cómo? Porque me dijiste, aquí me hablabas de no enviar el primer tubo a bioquímica porque ese tubo podía tener glóbulos rojos, porque eso fue lo que me diste a entender. Entonces, yo te digo, pero esos glóbulos rojos podrían ser o de la punción o de una hemorragia cerebral que tiene el paciente, porque tú también lo hablaste dentro de las patologías asociadas o a la parte clínica del paciente. Podría ser una hemorragia, ¿cierto? Sí, ¿Cómo si el diferencio color, eso? principalmente por el color, si es muy sanguinolento, es que algo raro está pasando porque la punción eh, no debería producir una muestra tan sanguinolenta. Mm, Mira, avancemos un poquitito porque quiero ir a Sí, la sí. parte de donde tienes las muestras. Avance. Aquí. Este esquema le faltó bastante más. Lo primero,
El color, debería haber puesto aquí el tubo cuando es, nuestro tubo, el líquido, el fluido cerebroespinal se define como un líquido con color incoloro. Ojo chicos, porque de repente, y lo mismo en la prueba vi, todavía confunden aspecto y color. El aspecto transparente o límpido también pudiera decir. Incluso en algunos textos, no sé si leyó usted cómo se definía el líquido cerebroespinal. ¿Dio usted algún nombre, alguna definición, Patricio? Decía incoloro, inodoro y transparente. No, no leyó ninguna parte que dijera como agua de roca. Sí, en un PDF de MinSal decía. Sí, y lo dice, y es el que hay que ocupar, el del MinSal, porque así se define, y esa es la definición más bien romántica, pero uno dice, ¿qué es lo que es un agua de roca? ¿Ya? Pero es incoloro y transparente, es como tener que nos llegue un tubo con agua, uno ve eso, ¿ya? Y de ahí vamos a tener distintas alteraciones en el color. Podemos tener un líquido más amarillento, un líquido rojizo, ¿ya? Y un líquido blanquecino. Ojo con eso, porque aquí usted coloca ahí, no habla, no define los colores. ¿Se da cuenta, Patricio, que no los definió los colores acá en este esquemita? ¿Ya? Entonces, líquido santocrómico. ¿Qué significa un líquido santocrómico? Porque eso significa L, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa? Principalmente significa que el líquido santocrómico es que tiene un sobrenadante rosado. Santocrómico. Santo, yo por lo menos santo, lo que en la acepción santo es de Oh. amarillento. Mm. Y cromía es color, crómico. ¿Ya? Entonces, santocromía se va a definir cuando tengamos estos líquidos más bien amarillentos, del tono amarillento anaranjado. ¿Ya? ¿Por qué se le puede generar esta santocromía? ¿A quién se le atribuye la santocromía? Em, por presencia de producto de degradación de los glóbulos rojos, Okay. como si se está produciendo hemólisis o si hay presencia de bilirrubina en caso de que sea un poco más amarillento. Ya, o sea, en el mismo sistema macrofágico que pudiera haber esta destrucción y vamos a pasar por bilivertina y bilirrubina, vamos a llegar a ese color. ¿Ya? En el otro caso, nosotros podemos tener un líquido rojizo, que también es la otra opción. Y ahí usted lo clasifica como hemorragia o punción traumática. Entonces yo ahí en ese líquido le pregunto, ¿cómo usted aporta desde el laboratorio a que el clínico diga si tiene una hemorragia intracraneana o es una punción traumática? ¿Qué se pudiese realizar, Patricio? Porque nosotros tenemos que dar la información. Va a salir desde el laboratorio esa discriminación. ¿Se podría realizar un recuento de glóbulos rojos? Pero ¿cómo sabes tú que esos glóbulos rojos son de la hemorragia o son de la punción? Porque son glóbulos rojos al final. Em, En la guía del MinSal o no, el protocolo no aparecía nada. no, no leí nada sobre eso. Ya. Es algo tan sencillo como una centrifugación. El líquido cerebroespinal se tiene que informar el aspecto y el color cuando llega y después de centrifugar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos en presencia de una punción traumática, los glóbulos rojos van a estar intactos porque se pasa a llevar el capilar, ¿ya? El capilar sanguíneo. Por lo tanto, esos glóbulos rojos van a aparecer y al centrifugarse van a quedar intactos y se van a ir al fondo del tubo y se va a formar un botón, un puntito como un sedimento de los glóbulos rojos y el sobrenadante vuelve a quedar transparente. Eso nos habla de una punción traumática. Si el sobrenadante no nos queda transparente, nos queda con cualquier color rosa o medio amarillento, nos está hablando de que hay una hemólisis ya en una hemorragia, significa que lleva tiempo esa hemorragia intracraneana, por lo tanto ya estamos con productos de desecho, ya hay santocromía o hay hemólisis de los glóbulos rojos. Quizás pueda estar rosado, pero el aspecto es transparente, pero el color va a ser rojizo o anaranjado. ¿Queda claro ahí, Patricio? Sí.
Ya, entonces esa es una de las cosas que tenemos que tener. Entonces acá usted habla de un aspecto turbio, ¿ya? Un aspecto lechoso o sanguinolento. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener un aspecto turbio? ¿O pudiéramos tener un aspecto turbio? En caso de una hemorragia. No, O porque un, si la hemorragia es antigua, los glóbulos rojos están hemolizados, y los glóbulos rojos están hemolizados, no se ve turbio, se ve totalmente transparente. Se liberó la hemoglobina del glóbulo rojo. Porque el líquido, dijimos, es incoloro y transparente. ¿Cuándo pudieras asociarse a turbidez? cuando hay un fuerte incremento podría ser de proteínas y lípidos. Pero los lípidos, dentro Recuerda de la que es una medición, es muy raro que apreciación tengamos así grandes macroscópica. cantidades de lípidos. ¿Asociado a qué? Lo podías Mm. decir tú que está turbio, que es lo más común. Piensa que no es una situación normal, Ujú. y va a tener aumento de celularidad. Bueno, ahí el profesor se lo dijo, aumento de celularidad. En un aumento de celularidad, ¿y ahora debido a qué? ¿Por qué pueden aumentar las células? ¿Qué tipo de Eh, célula? No todas las células. Las células que se está refiriendo el profesor, que pueden dar turbidez, ¿cuáles son? Principalmente glóbulos blancos. Claro. Por eso insisto, recordar que esto es muy similar a lo que vimos en orina. Por lo tanto, Exacto. tenemos en cuenta que los glóbulos blancos van a aumentar cuando hay infecciones. Aquí, cuando el líquido se infecta, porque usted dijo que las meningitis era lo principal que se estudiaba, este líquido va a empezar a aparecer turbio. Entonces, esa turbidez, que puede ser ligeramente turbio o una turbidez franca o ya muy lechosa cuando hay una infección bastante abundante, que tenemos acúmulos de estos glóbulos blancos, ahí vamos a tener eso, pero que no se nos olvide eso. Y en ese caso, usted acá lo mismo, y la glucosa ya la vimos, hablamos de estos 2/3 hasta un 60%, por lo tanto es importante tener en cuenta el valor de la glicemia del paciente. Y ahí habla de menor a 40, ¿ya? O menor al valor que esté dado dentro de la referencia, y es por el consumo. En este proceso de la glucosa, ¿qué otro parámetro va asociado que me pudiera hablar de una infección bacteriana o una infección como tal? Bacteriana, de los parámetros que se miden. También nos puede servir las proteínas Más ¿Ya? sensible. y, Mm, y el lactato también se describe el que puede lactato. servir. Sí, el Sí. lactato. El lactato es fundamental ahí dentro de esta asociación con la disminución de glucosa y aumento del lactato, ¿ah? Por este metabolismo que van a hacer eh, los microorganismos que estén ahí contaminados. Aquí ahí sí, no todas las bacterias responden con esto. En infecciones bacterianas hay algunos. ¿Qué bacterias son las que infectan? La que leyó usted. Em, Encontré la meningitis, no, la Neisseria meningitidis, Meningitidis, eso, sí, meningitidis, meningitidis, ya. em, Haemophilus influenzae B, Sí, sí, Haemophilus influenzae, ya. eso principalmente. Ya, porque hay una que es súper importante que también pueden encontrar, porque hay el Mycobacterium, y el Mycobacterium tiene otra forma de presentarse muy especial, entonces ella generalmente no produce Ah, aumento a veces de su celularidad. Así que tener en cuenta eso. La van a reconocer después más adelante. Pero principalmente aquí tenemos los elementos que vamos a analizar. Bien. Pasemos a la siguiente. Aquí, bueno, determinación de glucosa, esto ya lo habíamos visto, lo mismo que orina. Hay otros métodos. ¿Qué otros métodos vio para de glucosa que sea más específico? ¿Solamente está la glucosa oxidasa o hay otra metodología que usted conozca y ya debería conocer? Mm, ¿No? La glucosa exoquinasa, ya. De aquí no le voy a preguntar nada porque esto ya ustedes pudieran hacer cálculos sin ningún problema. Solo Sí, a modo de comentario, cuando hablábamos del poco volumen de muestras, si tú te fijas, ¿cuánto se está usando de muestra acá? para química, mire, ¿cuánto va a ocupar Acá, para la glucosa?
Patricio? ¿Cuánta muestra va a ocupar para glucosa? Se nos perdió Patricio, ¿no? No sé. A ver. 10 microlitros. Ya, pues, y usted decía que Ajá. necesitaba como 1 ml para 1 ml. química. Eso sí. ¿Por qué tú dices 1 ml? Porque lo necesitas para ver la parte que no la presentaste, que es el análisis microscópico. Porque ahí sí que nos vamos a necesitar de esta centrifugación, de poder ver el líquido, pero no necesitamos tanto para la parte química como tal, la química pura. Pasemos a la siguiente. Glucorraquia, para terminar glucosa, proteínas totales. Usted presenta esta metodología. ¿Conoce alguna otra metodología que pudiéramos ocupar para medir proteínas en este líquido? También se pueden hacer métodos turbidimétricos o nefelométricos. Ya, ¿y cuál conoce del método turbidimétrico? ¿Alguno que usted conozca? El método del ácido sulfo salicílico. ¿Ya? ¿Y cómo se llama ese método? Mm, Se lo pregunto porque es el único que ha visto, así que el único que debería recordar, no tiene que recordar otro más. Tienen que repasar esa metodología, la vamos a ocupar en unos días más. ¿Ya? El método de Stone Rose, ¿ya? Porque es ideal, cumple todas las condiciones para el método de Stone Rose, porque el método de Stone Rose, ustedes recuerdan, nosotros decíamos lo íbamos a ocupar para orina, pero teníamos que sacrificar la sensibilidad porque el líquido tenía una coloración. En cambio, en el LSR el líquido no tiene coloración, por lo tanto lo podemos medir en condiciones ideales. Es una de las características que tiene que utilizar el método de Stone Rose. Aquí tenemos otro método que también va a reconocer proteínas y proteína es una proteína específica porque reconoce albúmina. Por lo tanto, estaríamos descartando si hay presencia de globulina. Y que ahí es súper importante la globulina, no hemos hablado y habló muy poco de la globulina. Porque albúmina, se dice que tendríamos concentraciones muy bajitas de proteína de miligramos, ¿cierto? Es lo que hablábamos de valores de referencia, porque no filtraban, ¿cierto? O muy poco lo que esta barrera hematoencefálica dejaba pasar. Y en las globulinas, ¿qué pasa con las globulinas? ¿Leyó algo de las globulinas o no? em, ¿Atraviesan, no atraviesan? ¿Se producen, no se producen? Solo leí sobre las inmunoglobulinas. Sí, son globulinas, sí. Claro. ¿Qué pasaba con ellas? Em, También pueden atravesar esta barrera. Como Sí. Es muy raro porque generalmente las globulinas que aparecen en el líquido son producidas principalmente dentro del tejido, la respuesta inmunitaria que da. Ahí hay algunas técnicas que también de menos, a modo de solamente para que la puedan mirar, no sé si hay unas técnicas que son específicas o la reacción de Pandy, se la estoy anotando ahí dentro del chat, que es una reacción que sirve para detectar globulina, esa turbidez, es una técnica bastante fácil de utilizar. Está la reacción de Pandy y de non-Apple, también por sí dentro de los líquidos, el análisis se hacía, ahí está, non-Apple. Son técnicas para las globulinas, ¿no? Para diferenciar. Pasemos a la siguiente. Ya que habló usted de otra técnica para determinar albúmina, ¿no? Lo mismo que la primera, que tenía un estándar de albúmina, por eso les decía que más para proteína era para detectar albúmina dentro del líquido, ¿no? Que son las que más deberían, igual que en orina, la que pudieran llegar y filtrar. Las globulinas y sobre todo las inmunoglobulinas son de tamaño mayor, ¿no? Así que por eso es más difícil que atraviesen la barrera. Pase a la siguiente. Ya aquí habla de este índice, ya para determinar las fracciones proteicas, donde habla de esa barrera intacta. Eso es importante, sí, para ver si hay daño en la barrera, que se pudiera dar como información. La otra. Ya. Profesor, no sé si usted quiere preguntar un poco de la diferenciación en cuanto a celularidad y Sí, sí, porque, claro, yo si bien creo es que cierto, dentro del análisis.
claro, tú das más o menos características de una y otra, pero respecto precisamente a eso que mencionó la profesora, a la bioquímica, ¿qué diferencia vamos a encontrar en los parámetros entre una y otra? En cuanto a célula, a glucosa, por ejemplo, lactato, ¿cómo diferencias tú entre una y otra? Meningitis bacteriana hay una mayor cantidad de lactato por la actividad metabólica que hacen las bacterias. También debería haber menos glucosa que en la viral. Eh, Ojo, pero debería, pero para saber, y ahí no olvidar el parámetro de compararlo con la glicemia, ¿ya? No olvidar eso, ¿sí? En cuanto al aspecto como tal, Patricio, ¿cómo tú pudiese encontrar, si pudiese describir un líquido entre uno y otro? O el bacteriano, como quieras. La muestra va a estar más turbia por la cantidad de glóbulos blancos, células polimorfonucleares, linfocitos especialmente. Mm, Em, ya, y una muestra que tuviese una meningitis de tipo viral. mm. Bueno, en este caso la muestra em, también puede estar un poco más turbia, pero como hacia el lado de, como está ocurriendo una inflamación, eh, puede ser más por proteínas. Ese tipo, ¿pudiese encontrar mayor contenido de proteína en cuál crees tú? Yo creo que en la viral. ¿En la viral? ¿Seguro? Que tiene que haber una respuesta, porque cuando hablamos de proteína probablemente va a ser debido a una respuesta inmune, ¿o no? Sí. ¿Y cuál crees tú que va a activar más toda esta respuesta inmune? Mm, que Porque también puede, ya mencionaste que la bacteriana, por ejemplo, tenía mayor celularidad. Eso es reflejo de algo, ¿no? sí, de que necesita un mayor componente inmune, Entonces, ¿cuál pudiese tener mayor contenido de proteína? la bacteriana. Normalmente, ¿cierto? Y de repente es como un poquito más fácil describir una meningitis bacteriana que una viral, ¿cierto? Porque la viral suele ser, las características no suelen ser tan notables como las bacterianas. Y si tuviese oportunidad de hacer un gran, Patricio, ¿pudiese encontrar algo entre uno y otro? ¿Sabes lo que es un Sí, gram, cierto? sí, ¿Ya? sí, la meningitis bacteriana se caracteriza por un gran positivo, Sí, por, cierto. por las bacterias que se encuentran. No pudiese ser positivo o negativo dependiendo Ah, sí, por el. hay bacterias que tienen más que otras, o también dependiendo del tipo de grado de infección, ¿cierto? Em, sí, en general, no sé, profesora, si usted quisiera hacer Sí, alguna... quería preguntar, lo que pasa es que veo acá, por ejemplo, colocas esta meningitis aséptica o viral, más adelante también colocaste, cuando tú te refieres a PCR viral, ¿qué PCR a qué PCR te refieres? Porque más adelante hablaste nuevamente de PCR, pero yo no sé si seguía siendo el mismo PCR o otro PCR. Recordar que las siglas tienen distintas Mm, connotaciones. ¿Qué, a qué te refieres tú? Sí, las dos se referían a una reacción en cadena de polimerasa. Ya. Y acá Para, no nos serviría la PCR, la proteína C reactiva. em, sí, también podría ser un indicador. Ya, eso se lo pregunto para que lo tengamos en cuenta. Aquí lo que tú te refieres en un análisis viral es para identificar el virus, ¿cierto? Sí, Para identificar el origen, ¿cierto? ¿Qué mm. virus es el que está? Hay distintos tipos de virus. ¿Existe algún virus que pudiera causar esta meningitis aséptica? em,
Encontré el virus de las paperas, ¿Ya? en los enterovirus. También encontré que el virus del sarampión también podría provocar una meningitis, Ujú. al igual que el virus de la influenza también. Sí, bien, también. Ya. Ahí hay algunos, por lo menos, de los virus, porque hay que distinguir para ver cuál es el tratamiento a seguir o cuál la, Claro. la condición clínica que va a tener el paciente. Bien. Pasa a la siguiente. Y aquí tú hablaste de algunos de los, de los elementos o de las características que tiene esto, que no sé si lo vieron en clase o no, de los signos, que esto ya está más a la parte clínica, de nosotros no vamos a ver esto, o sea, solamente si nos toca algún familiar o alguien que nosotros esté con esta condición pudiéramos ver esto, ¿ya? Y eso es súper importante, porque aquí colocaste este que no podías haber ido asociando ya, dice, muestra a nivel bajo de glucosa con aumento de recuento de glóbulos blancos y aumento de las proteínas. Aquí mismo lo tenía en la punción de Umbar cuando esto es cuando tenemos una meningitis de tipo bacteriana, ¿ya? Si es viral, tanto, ¿ya? Pruebas de imágenes. El emultivo, más que la sangre en una placa, es una botella de emultivo, ¿ya? Solamente para que lo vamos asociando con lo que van a ver más adelante. No sé, profesor, si usted quiere preguntar algo de acá. Em, básicamente, respecto de los signos de Kernig y Brudzinski, ¿cierto? ¿Por qué se genera esa rigidez de cuello, Patricio? ¿Por qué es característica en ambos casos? Se produce por como estas capas, las meninges están inflamadas o irritadas. eh, Causa, y causa producen, este sí, dolor, ¿cierto? Al mover la esta- articulación. y producen esta reacción como involuntaria. Claro, claro. Es como respuesta al dolor que se genera producto de la inflamación, ¿cierto? Sí. Sí, sí, bien. Avancemos. Siguiente. Claro, aquí también habla hasta aquí, ya bueno, ya vimos lo de las hemorragias un poco para distinguirlas. Hay distintos tipos de hemorragia, como las coloca usted, pero nosotros en nuestro aporte desde el laboratorio va a ser distinguir entre una punción traumática y una punción, una hemorragia antigua. General, Ese va a ser el no, aporte. claro, no va a hacer distinción del lugar de la hemorragia. Claro. También acá usted habla de la esclerosis múltiple, que esta enfermedad desmelinizante, donde tenemos ahí estas complicaciones, hay otras enfermedades también que cursan con esta alteración y se Claro, pueden evaluar en el libro. en este caso era importante haber tratado el tema que pone la profesora ahí de Pandy y non-Apple, ¿cierto? Porque normalmente se determinan proteínas totales y sería importante hacer una diferencia entre albúmina y globulinas, por ejemplo, en este caso en particular. Se puede hacer electroforesis también del líquido También. Ya. cefalorraquídeo, al igual que se puede hacer de orina, que se puede hacer de sangre, también se puede ver, y ver cómo están estas inmunoglobulinas, si es que hay, predominan, cómo están, porque a veces aquí, más que aparecer un componente monoclonal, aparecen componentes policlonales en Claro. ciertas patologías. Claro, pero un primer acercamiento con estas otras técnicas era, no sé, un indicativo de, ¿no es cierto? Claro, sí, son técnicas cualitativas Claro. de Pandy y non-Apple que las pudieran encontrar. Hay libros, uno busca esas técnicas y aparece. Son técnicas bastante antiguas, pero servían para guiarnos para ver qué es lo que uno tenía que determinar y cómo estaban estas relaciones. Bien, ¿había otra después de esto o no? No me acuerdo. No, Vamos a ver si esa era no. la última. Bien, entonces, gracias, Patricio, por su presentación.